podemos diferenciar el pensar del sentir? A nivel de las neurociencias nos están diciendo que el pensar y el sentir se dan en el mismo instante en distintas partes del cerebro. ¿Y cómo se podría iniciar uno en aprender a escuchar al cuerpo? Bueno, para escuchar no solo el cuerpo, escuchar cualquier cosa es necesario partir del silencio. ¿Qué ocurre cuando yo estoy pensando y estoy presente y te estoy escuchando? Entonces, cuando yo me entero, cuando yo no desprecio nada de todo eso que está ocurriendo, entonces es cuando... Me gustaría que concretaras el punto de no elegir, porque estuve leyendo en tu libro que la libertad la tratas desde la no elección. ¿Podrías profundizar en eso? Como no, en eso yo soy un miserable alumno de Krishnamurti, ¿no? Y yo he tenido la suerte de enseñar en la Foundation en India de Krishnamurti. Y claro, Krishnamurti no tocaba. Y Krishnamurti era medio hindú y medio inglés. Y medio, bueno, ciudadano del mundo, ¿no? Pero yo he intentado llevar esos principios a través del tacto, la comunicación áptica, que ahora parece que se gana una credibilidad, ¿no? Gracias a las ciencias de la computación y tal, ¿no? O sea, como movemos el ratón y tal, y ver que ahí hay una sensibilidad. Pero resulta que tenemos eso, la capacidad de tocarnos, los seres humanos, pero tocarnos desde ese espacio de escucha profunda. Pero yendo a tu pregunta, ¿realmente es posible la libertad sin elección? Como decía Krishnamurti, donde hay elección no hay libertad. La elección se hace con la cabecita. Coca-Cola, Pepsi-Cola y elijo y me siento libre. No. Ahí estoy condicionado por 1000 historias, mis pensamientos, mi cultura, mi lengua, etc. Los ídolos que decía Bacon. No, para no estar condicionado y moverme desde realmente lo que quiere mi ser, necesito colocarme en el testigo. Necesito poder dejar entrar el mundo y ver cómo reacciona mi cuerpo. Ver cuál es el movimiento, la danza, lo que hace mi cuerpo. Dejarlo ser lo que es, y por eso es libre. Evidentemente nos han contado todo lo contrario, ¿no? La libertad consiste en poder elegir entre muchas cosas y realmente lo que nosotros queremos. Cuando nosotros dejamos que sea la totalidad de nuestro ser el que se mueve en una dirección, por ejemplo, dando un masaje. Hay un ser humano que se tumba en una mesa de masaje, en el suelo, en el agua. Yo también trabajo en el agua, incluso debajo del agua, o en otros instrumentos, ¿no? Como hamacas, amalenas y cosas de estas. Me da igual, aquí mismo, en una silla normal. La historia es ver cómo me puede colocar en un lugar de escucha profunda, lo que decíamos al principio, de manera que ver qué ocurre, cómo ese ser que está delante de mí, y yo rindiéndome a la vida y dejo hacer que mi cuerpo se mueva y pueda contactar desde ese espacio meditativo de escucha profunda y ver qué pasa. Entonces es la libertad. Mi cuerpo se mueve, mi ser se mueve de una manera espontánea. Y la libertad es la espontaneidad. La libertad es la capacidad de verdad de ser lo que somos, de poder mostrar lo que sentimos y somos. ¿Y qué diferencia hay entre la impulsividad dejada llevar por el cuerpo y realmente estar eligiendo desde el sentir en el momento? Porque mucha gente podrá decir, es que si yo me dejo llevar por lo que mi ser me pide, a lo mejor están confundiendo el ser con el cuerpo y simplemente se dejan llevar por pulsiones o como quiera llamarse. Entonces, ¿cómo una persona puede diferenciar entre la impulsividad estimulada por factores externos o la libertad real de estar conectado con tu ser y decidir desde ese punto? Está claro que si nosotros reaccionamos impulsivamente, es reactividad. Está claro que tiene que ver también con lo que hay dentro de nosotros, a nivel de el cuerpo físico, a nivel de nuestras ideas, a nivel de todo lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, si no damos tiempo, el otro ni siquiera ha acabado de hablar y ya inmediatamente nosotros reaccionamos, ¿no? Eso es reactividad. Está claro que para poder enterarse de lo que realmente yo puedo hacer contigo, con cualquier otro ser que viene a mi encuentro, también otros seres vivos, me refiero necesariamente humanos,
para ver qué tipo de relación puedo tener. Necesito una escucha. Necesito primero enterarme de verdad. ¿Qué siento? De entrada, has dicho algo que a lo mejor me ha herido. Ok, entonces, no, ¿verdad? Ya reacciono, ¿no? Un momento. Yo me coloco, dejo mi enraizamiento, mi respiración, mi presencia, y entonces dejo entrar eso. Bueno, seguramente tiene sus razones, cada uno ahí tiene sus razones. No hay nadie que hable sin sus razones. Pueden ser interesantes, creativas, o pueden ser lo contrario, pero todo el mundo tiene sus razones. Entonces, cuando tú te colocas desde ese lugar de escucha, de que seguro sí, aunque te haya dicho que eres un animal, seguro que tiene sus razones. Entonces, desde ese espacio, y ahí tiene mucho que decir, por ejemplo, la comunicación no violenta, sin duda, creo que es extraordinaria, como una metódica de escucha y de escucha profunda. Bueno, nosotros estamos también en un tipo, evidentemente, de comunicación no violenta, esa espera a que realmente la reacción pueda salir con todo tu ser. Y no solamente de la mente, me ha insultado, tengo que no sé qué, tengo que quedar bien, Y por tanto, lo que decíamos antes de la improvisación, volvemos a la improvisación. Como cuando nosotros estamos improvisando. Improvisar es dejar que salga lo que realmente en este momento está emergiendo. Entonces nos colocamos en un espacio de salud. La improvisación es salutogénica. Y no vamos a curar, al menos en filosomática, no pretendemos curar a nadie. Pero sí, en cambio, llegar a sostener, nutrir las partes sanas que están en nosotros, las capacidades que todos nosotros tenemos. Y esas capacidades cuando son reconocidas, cuando son vistas, si nos piden solo atención, nos piden poner atención. Es increíble. Nuestro cuerpo no nos pide nada, nos pide poner atención. Que en castellano es bonito también, porque decís, digo decís porque mi lengua es el catalán, pero, bueno, no sé ya cuál es mi lengua, pero mi lengua sin duda nativa fue el catalán. Yo no aprendí castellano hasta los 5 años, como la mayoría de mi generación, ¿no? No había oído una palabra de castellano, ¿no? Pero pues hay esas palabras tan hermosas en todas las lenguas, ¿no? Que señalan una visión del mundo, una manera de estar en el mundo, ¿no? Maravillosa, como ese sentido de enterarse. Dando ese tiempo de reacción, dando ese tiempo para que el cuerpo se entere, entonces empezamos a tener una relación armónica. Empezamos a ver cómo la evolución toda se mueve desde ahí. ¿Cómo es posible que desde las amebas y antes hemos llegado a esa maravilla que son todos los seres vivos? Si no es, ¿por qué? Y lo decía Darwin, no lo digo yo. Darwin lo dice en El origen de las especies específicamente. Dice, realmente lo que mueve la evolución es la atención. No lo dice un meditador como Krishnamurti, no lo dice un filósofo, no, lo dice un científico muy riguroso, que fundó la biología, caray. Pues te dice, no, el motor del cambio y de la evolución de las especies y de la armonización de la vida a estos niveles tan extraordinarios de plantas y animales enormemente complejos y tales, porque han puesto atención en un momento determinado a algo. Y desde esa atención, el cuerpo se ha ido armonizando con el entorno. Ha buscado recursos para llegar a armonizarse con el entorno. Y por tanto, entonces, dialogar con el entorno. Llegar a la comunicación profunda, a la comunicación somática, a la comunicación que llevan todos los seres vivos. Solo los seres humanos hablamos. Y bueno, menos mal, está muy bien. Incluso cuando estamos en silencio, aparece el pensamiento y la palabra. Tenemos que honrar eso y es fantástico. Pero no por eso vamos a dejar de honrar la sabiduría del cuerpo. Sería terrible. Tiene una sabiduría de miles de millones de años. Desde las amebas digerimos según bacterias. Muchísimas funciones provienen no ya de los mamíferos, sino mucho más atrás. Pero nos llegan todos esos regalos de la evolución gracias a que hemos puesto atención. Y Krishnamurti, yo no tengo maestros, pero no lo he conocido tampoco personalmente, pero realmente
lo honro como Thich Nhat Hanh, como quizás las personas que más han tenido influencia en mi vida. Y realmente es extraordinario poder abrirse a esa escucha y dejar que la vida pueda manifestarse. Y después yo puedo intervenir en eso. De Descartes, bueno, ya desde Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal racional. Sí, es racional, pero también es animal. Y hay muchos, como Le Boyer y tantos, el honor, la dignidad de ser mamíferos. ¡Qué cantidad de información extraordinaria hay en un mamífero! Incluso en una ameba hay una cantidad tan extraordinaria que incluso los actuales ordenadores, que no nos lo podíamos enseñar ni siquiera hace 20 años, no tienen la capacidad de información tan grande. La vida es impresionante lo que llega a llevar dentro, ¿no? Pues escucharlo. Filosomática es escuchar eso. Y ser libre, para mí, el acto más puro de libertad es estar en ese espacio de escucha y dejar que la vida pueda mover desde ahí. Claro, pero y con tantos distractores de atención que hay hoy en día, como una persona, por ejemplo, un adolescente, ¿qué puede hacer para mejorar su atención cuando se la están desviando continuamente? Ya te puedo decir lo que hice yo, porque era catedrático de instituto, es profesor de facultad, pero el último instituto en el que yo me jubilé, bueno, muy cerca de Sagunto, yo llevaba a la gente a la Font de Quart. No sé si conocéis la Font de Quart, No. en Quart. Bueno, a unos 7-8 kilómetros de Sagunto. Una fuente extraordinaria con tansullals y muchísima agua y todo eso, ¿no? Que hoy es el elemento más importante quizá, ¿no? Bueno, pues ellos iban a la Font de Quart caminando toda la vida. Allí era el lugar de hacer las paellas, ligar con la novia, hacer todo, digamos, a las barjo, que se dice ahí, pues a la Font de Quart, ¿no? Bueno, pues yo les decía a los peores, entre comillas, a los que nadie quería de profesor, les decía, oye, si queréis y tal, estoy de guardia, yo, si queréis, me los llevo yo. Y me decían, tú estás loco, estos son lo peor de lo peor. Pero yo les decía, bueno, hay una condición, es estar callados y caminar detrás de mí, no pasarme delante. Y ellos, para no ir a clase de matemáticas y no sé qué y tal, pues decían, oye, pues será un mal menor eso, ¿no? Bueno, yo te puedo asegurar, de verdad, hablando de corazón, que esta gente, que además eran como los más rebeldes, que normalmente son los más inteligentes, evidentemente, porque un sistema educativo que lo que hace es aburrir a la gente hasta la saciedad, ¿no? Es medieval o antes de medieval, la mayoría. Luego hay profesores extraordinarios, pero son una minoría. Están ahí obedeciendo y todo eso. Los pobres chavales, claro, si tienen un mínimo de curiosidad e interés, tienen que ser rebeldes, ¿no? Como hemos sido otros, evidentemente, en el franquismo, claro, y no solo en el franquismo, ahora también, claro. Eso es una necesidad vital, ¿no? Bueno, pues todos estos, muchas veces me llevaba pues 15, 20, incluso 25. Llegaba a la Font de Quart, íbamos caminando en silencio. En silencio. No podían decir una sola palabra. Y nadie podía adelantarme. Esta era la condición sine qua non. Y la aceptaban. Por eso que te digo, por pelarse la clase. Llegábamos allí y, bueno, uno decía, ¿qué me ha pasado? Veo las cosas distintas. Veo colores que nunca he visto. Yo antes no he hablado ni una palabra, ¿eh? Son gente, te estoy hablando de primera vez, adolescentes, todos. He visto todo como si estuviera drogado. He sentido una sensación ahí en el pecho, ¿no? Otro, es que sentía como todo, un cosquilleo por todo el cuerpo. Veía las cosas distintas. Y he pasado aquí 150 veces y veía como si fuera otro espacio distinto. Y de eso simplemente yo lo que colego es, en el momento en que nosotros nos paramos, en el que nos damos la oportunidad simplemente de escuchar nuestra respiración, como dicen todos los métodos meditativos, todos escuchamos nuestra respiración, démonos cuenta de poner la atención hacia adentro en vez de hacia afuera. En el momento que nos paramos en el aquí y ahora, como decimos todos, gestaltista, yo también soy gestaltista, realmente en este momento paramos, en este momento la atención va hacia adentro y nos enteramos de, aparte de ser una cabecita y dos ojitos y a lo mejor unos genitales que funcionan, porque los hombres parece que eso es lo que nos han contado, pero el resto del cuerpo como que no siente. Bueno, pues entonces nos damos cuenta, primero, que siente todo el cuerpo,
Y después que hay muchas más cosas en el mundo que las que puedo ver con mis ojos o pensar con mi pensamiento. Y que realmente estoy preparado si yo me pongo de verdad a enterarme, a escucharme, a reposarme, a poner atención en todo eso. Estoy capacitado para vivir experiencias que nunca he vivido, que parecen que estás drogado, porque es un estado alterado, porque es distinto, ¿no?, a la conciencia normal. ¿Y se podría decir que para vivir algo con plena presencia y que te transforme esa experiencia, no deberíamos ni verbalizar ni pensar? Porque estuve leyendo a Osho en su momento y hablaba de que verbalizar te cierra la experiencia de que la situación en sí misma te penetre y te dé todo lo que te tenga que dar. Entonces, tanto pensar como verbalizar no te permite que esa experiencia entre en ti. Sí, Osho dijo cosas muy interesantes, y sobre todo sobre el trabajo corporal. Y fue uno de los grandes, evidentemente. Y hoy sus discípulos, especialmente en Alemania, pero también en Italia, un poco menos está aquí, en el norte de España sí que, pero después también. Dijo también muchas tonterías, claro, como cualquier ser humano, pero muchas cosas muy interesantes y en eso totalmente de acuerdo. Por eso, lo importante es no estar dando continuas instrucciones, porque cada vez que estamos dando instrucciones, estamos metiendo a las personas en el neocórtex y por lo tanto no está en el límbico, no está sintiendo. Por tanto, lo importante es dar un pequeño input inicial, ¿m?, y ayudar a las personas también a entrar en la posición primero de recibir, porque yo creo que, bueno, yo cuando me preguntan qué hago tantos años en trabajo corporal, digo porque estoy aprendiendo a recibir. Todavía me queda mucho, algo he aprendido. Pero yo creo que los hombres, la gran mayoría, y no digamos ya los filósofos, esos somos peores, pero realmente poder recibir, es decir, estar abiertos a la experiencia, estar abiertos a lo que nos ocurra, rendirnos, como recuerda Osho desde el Tantra, ¿sí? O sea, tener la capacidad de rendirme para abrirme al mundo, que el mundo pueda penetrar dentro de mí. Y entonces sí, en el momento que entro en el neocórtex y empiezo a pensar y empiezo a categorizar o empiezo a escuchar a alguien que me lleva meditado y tal todo el tiempo de la manita, no. La historia es tener un espacio de silencio interior y a lo mejor 4 indicaciones, sugerencias y tal, pero dejar que las personas puedan escucharse y dejar que hable el cuerpo.